Gloria al Señor, aleluya. Bueno, hermanos, vamos a hoy a proseguir en la palabra de Dios. Después de leer este salmo, damos gracias al Señor por esta noche, por los que escuchan, por los que estamos aquí. Señor, bendiga sus vidas y nos dé fortaleza en la gracia del Señor. Hoy vamos a ver la segunda escena del Apocalipsis, que vamos a dar un repaso de la primera para que no nos desviemos, tengamos otra vez el recordatorio, pero eso será breve. Damos gracias a Dios. Dios te bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda escena del Apocalipsis, que es aquí en Apocalipsis 4, 4:1. Y entonces vamos a leer ahí para orar al Señor sobre este mensaje que el Señor nos da en este miércoles. Le damos gracias a Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4. Si ya lo encontraste, di amén. Gloria al Señor. Amén. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Amén. Entonces vamos a orar para continuar. Sí, Padre, gracias por esta noche, gracias por este tiempo y por esta palabra, Señor. Nos gozamos en ti, Señor, por tu misericordia y tu grande favor. Y te rogamos, Señor, que nos des de tu palabra en este libro tan especial que nos has dado, Señor, de Apocalipsis, en el cual tú nos dices todas las cosas que están en ellas, en él, porque el tiempo está cerca, Señor. Entonces, gracias, Señor, porque somos bienaventurados los que escuchamos la voz, tu palabra, la profecía de este libro, Señor. Y somos bienaventurados, Señor, porque leemos y escuchamos tu palabra de esta profecía. Señor, gracias te damos. Te ruego, Dios, fortalezca la vida y el corazón de cada uno de los que escuchan, de mis hermanos. Bendícelos, Señor, y ábrenos el entendimiento, Señor, para que también nos gocemos con tu palabra, pero también la vivamos y la amemos. Y te amemos a ti, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Gracias por darnos este tiempo, Señor. Aleluya, amén, Señor. Gloria al Señor. Sí, entonces, esto es lo que nos da la palabra. Recuerda, hermano, que prácticamente de Apocalipsis 1:1 a Apocalipsis 1:20, ¿sí?, que es donde termina en el 20, dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Juan, el apóstol Juan y profeta Juan, se encontraba en Patmos, y
ahí es donde él recibió, que dice la palabra, estaba yo dice, me encontraba en la isla llamada Patmos, ahí en el 1:9, por causa de la palabra de Dios y el del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces, la primera escena que encontramos en el Apocalipsis es ese momento, ese tiempo en donde entra en el Espíritu o estaba en el Espíritu Juan en el día del Señor y empieza a tener ese encuentro, esa visión gloriosa con nuestro Señor Jesucristo y le empieza a dar una palabra respecto a las 7 iglesias. Entonces ahí empieza esa primera escena que está dirigida a las iglesias o a su pueblo, así como lo que dice el versículo 1:1 de Apocalipsis, que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, ¿verdad? Entonces es la primera escena, pero también de Apocalipsis 1:1 a 1:20 es las cosas que has visto, le dijo. Esas son las cosas que has visto. Las cosas que son es Apocalipsis 2:1 al 3:22. 2:1 al 3:22, que prácticamente es enteramente el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias. Entonces, él vio a nuestro Señor Jesucristo como una primera escena y un primer momento, y el Señor le empieza a hablar sobre lo que tiene que escribir a las 7 iglesias. Y después describe lo que dice a las 7 iglesias. Entonces ahí están lo que has visto y las cosas que son. Pero entre esas dos cosas, desde Apocalipsis 1:1 hasta Apocalipsis 3:22, es la primera escena. Es una escena en donde Juan tiene una visión, una manifestación real en el Espíritu de Dios. Entonces él entra en el Espíritu y en el primer momento, ahí lo empieza a decir cómo es que él estaba en el Espíritu, ¿sí? En el día del Señor, y oyó detrás de él una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en el libro lo que ves. Entonces, en el 12, y menciona las iglesias, y después dice, me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi uno semejante a hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Cabe mencionar que tiene el mismo aspecto que el Padre, que el anciano de días, que el Padre Celestial en el trono. El Padre Celestial en el trono, ¿cómo tiene los cabellos? Blancos. ¿Y cómo los tiene Jesús o el Señor? Blancos, ¿verdad? Como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido, ceñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como un ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos,
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son, o sea, estas, las cosas que son, que es la de la iglesia, y las que han de suceder después de estas, que son las de después del capítulo 4. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, ya lo leímos eso, ¿eh? De los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias mismas, ¿verdad? Entonces, ahí en la primera escena tiene una revelación personal con el Señor, pero ya es Cristo glorioso, es Cristo, como Él lo dijo aquí en Apocalipsis 1:13, en medio de los candelabros vi a uno semejante a hijo del hombre, perdón. Esa referencia obviamente es a Daniel 7, que significa que lo que vio a ese hombre al cual en Daniel 7 el anciano de días le entrega todo el dominio, todo el poder, toda la gloria por los siglos de los siglos, y manifiesta que Él es el que va a hacer el juicio a todas las naciones y va a hacer el juicio a todos los hombres nacidos en la tierra, a todos y en todo lugar. Él es el único que tiene el juicio de Dios. Entonces, por lo tanto, también tiene la salvación en su mano y tiene la condenación para aquellos que no le buscaron, aquellos que son impíos y aquellos que no fueron escritos en el libro de la vida, aquellos que no fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, avancemos hasta Apocalipsis 4:1, en donde encontramos la segunda escena, la segunda parte en donde Juan tiene otra vez una visión y se encuentra o está en el Espíritu de Dios. Entonces regresamos a Apocalipsis 4:1, donde leemos y dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. En el cielo él vio una puerta abierta. Y esa puerta abierta obviamente está haciendo referencia al Señor Jesucristo, pero también que esté abierta se refiere a que cuando Él abre algo, permanece abierto, y cuando Él cierra algo, permanece cerrado. Entonces, en este caso, Él tiene una visión de una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, que está refiriéndose a esa voz como sonido de trompeta, en la primera visión en el Espíritu, esa voz que había oído como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Cuáles estas? Pues las cosas de la iglesia, ¿verdad? Todo lo que describe de las iglesias, las 7 iglesias. Entonces empieza a decir: te voy a enseñar ahora otra escena, las cosas que han de suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu, otra vez. Entonces, quiere decir que Juan otra vez se encontraba en Patmos, otra vez estaba en su lugar donde estaba refugiado. Y ahí mismo, dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Es decir, que él estaba ahí en la isla de Patmos y empezó a ver una puerta abierta en el cielo. Y cuando la voz le llama, entonces al instante estaba yo en el Espíritu, dice Juan. Fue llevado otra vez, o estaba ya en el Espíritu, y entonces empieza a ver, vi un trono colocado en el cielo. Igual que Daniel, ve un trono colocado en el cielo, ¿sí?
Y ahí es cuando, y a uno sentado en el trono, en ese lugar. Entonces, gracias, hermano, gracias. Ahí es cuando él ve al Señor, ¿verdad? Y le dice a uno sentado en el trono, que es el Señor, sino más bien es este lugar, como lo describe Daniel, que es la gloria de Dios, ¿sí? Que es el trono de Dios, ¿sí? Es el trono de Dios. Y en ese trono, a uno sentado en el trono, el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, ¿sí? A una piedra de jaspe y sardio, ¿sí? Esa piedra es una piedra, por decirlo así, cristalina. Entonces, es una piedra, podríamos decirlo, semejante a un diamante, ¿verdad? Cuando la luz pasa por un diamante o una piedra cristalina, ¿qué pasa? Se refleja un arco iris, ¿verdad? Pero en este caso dice que era así un jaspe y también un sardio, que es también una gema brillante, que es similar al rubí. Es una piedra especial. Entonces, y también este color que dice aquí, alrededor del trono había un arcoíris y el aspecto semejante a la esmeralda. Entonces, ¿cuál es el color que dominaba en el arcoíris? Era el color de la esmeralda que rodea el trono de Dios, ¿verdad? Entonces, es un arcoíris que recordemos que cuando fue el diluvio, el arcoíris pues representaba la fidelidad de Dios y que Él no iba a romper el pacto de salvación, y no iba a volver a negar la tierra con agua, sino que ya no lo iba a volver a realizar así con agua. Ahora será con fuego, ¿verdad? Pero es una fidelidad de Dios a su palabra y sus promesas, como lo hizo con el pacto con Noé. Entonces, estamos hablando del trono de Dios y del Señor mismo que está en el trono. Entonces, también dice que alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. ¿Te acuerdas que esa es la visión que tenía Moisés? ¿Sí te acuerdas? Moisés, cuando estaba en el monte de Dios, ¿qué salían? Voces, truenos y relámpagos, ¿sí o no? Y él subió ahí a ese lugar donde estaba la presencia de Dios, y le dio los mandamientos en las tablas, ¿sí? Entonces, prácticamente estamos hablando del mismo lugar donde Moisés también recibió esa gloriosa palabra que Dios le dio. Entonces, dice que del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas, y del fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Sí? Es decir, ahí estaba precisamente la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo, con estos 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo, que es la manifestación
de Dios. Entonces, esa manifestación de truenos y voces y relámpagos no es precisamente los relámpagos que escuchamos acá en la tierra, sino más bien son el juicio contra el pecado. Es la parte de Dios, de la ira de Dios contra el pecado, que purifica. Es importante ver eso, hermano, porque tenemos que saber que, por ejemplo, alguien preguntaba qué pasaría si en la tierra no hubiera relámpagos, que no hubiera relámpagos nunca. Y alguien preguntaba, ¿para qué hay relámpagos en la tierra? Y tú sabes que hay relámpagos todo el día, todos los días, los 365 días del año y a toda hora en todo el mundo. Hay relámpagos en diferentes partes del mundo, no al mismo tiempo, sino cada uno en su lugar, pero eso purifica el aire, es el purificador del aire, eso hace que el aire se purifique. Los relámpagos hacen que se mueran las bacterias, se mueren los bichos, se mueren los virus. Si no hubiera relámpagos, estaríamos llenos de virus en todo el mundo, estaríamos llenos de bacterias y de patógenos que hay en el aire. Pero lo que hacen los relámpagos es purificar el aire en todos lados donde se necesita, llueve para que se purifique el aire. Y así también creemos que esos relámpagos que salen de la presencia de Dios purifican todas las cosas, purifican el aire, purifican el pecado también. ¿Para qué? Para que el hombre se arrepienta. Bueno, solamente es como una cierta explicación de la grandeza de Dios en este aspecto, que evidentemente nos falta mucho por entender y comprender y amar de todo lo que el Señor nos va a enseñar. Pero delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, ¿sí? Semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, o sea, vivientes. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Dios es vivo y eficaz. Pero estos seres son vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía rostro como de un hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro de las alas, ¿verdad? Y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el quien era, el que es y el que ha de venir. Eso también hace referencia a lo que estaba viendo Juan al principio, el quien era, el quien es, que ahí nos incluye a nosotros como iglesia, el quien es, y lo que ha de venir, que es de Apocalipsis 4 hasta el final, ¿verdad? Es el mismo Señor. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y lo adoran. A aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de su trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso coincide con Colosenses y con Efesios, que dicen que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. Y coincide con Daniel también, que describe
a nuestro Señor Jesucristo como el que el anciano de días le da todo el dominio, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, Él es el Señor creador. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Que en este caso es nuestro Padre Celestial, el que, como dice Daniel, está sentado en el trono, pero son tronos también el trono del Señor, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos, que es de los 24 ancianos, dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono a los 4 seres vivientes y a los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, que estamos hablando también, que ya lo había mencionado, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Delante de quién se postraron? Del Cordero. Y solo se pueden postrar delante de quién? De Dios, ¿verdad? Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares, o sea, millones, ¿verdad? Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellas hay, oyó decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. ¿Viste que lo pone a la par? Es mismo Dios. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Aleluya. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Obviamente al que estaba en el trono y al Cordero. Esta es una escena gloriosa. Es la segunda escena en el espíritu de Juan, y prosigue al abrir los 4 sellos. Prosigue al abrir el 5.º sello, el 6.º sello. Luego habla de los 144,000, de los redimidos de todas las naciones. Habla después del 7.º sello, las primeras 4 trompetas, la 5.ª trompeta, la 6.ª trompeta, el ángel y el librito que abrió, los 2 testigos, la 7.ª trompeta, en el 12 la mujer, el dragón y el niño, en el 13 la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, que en este caso son el anticristo y el falso profeta, ¿sí?
el Cordero y los 144,000, el mensaje de los 3 ángeles, la siega de la tierra, los 7 ángeles con las 7 plagas, las 7 copas de la ira de Dios, la condenación de la gran ramera en el 17, la caída de Babilonia. En el 19, alabanzas en el cielo, el anuncio de las bodas del Cordero. Pero antes, hermano, en el 17, la condenación de la gran ramera es cuando vemos la tercera escena, cuando Juan ve y es llevado en el Espíritu a un desierto. Entonces, prácticamente desde Apocalipsis 4 hasta el 16 completo, es la segunda escena. Es la escena donde Juan prácticamente ve esa parte de la adoración en el cielo, de Apocalipsis 4:1 a Apocalipsis 5:14, la adoración en el cielo, y también ve del 6:1 al 18:24 la gran tribulación. La gran tribulación abarca desde Apocalipsis 6:1 hasta Apocalipsis 18:24. Todos esos versículos son la gran tribulación. Entonces, prácticamente en el 17 es donde Juan ve la tercera escena. Y la tercera escena la vimos un poquito hace 15 días. Pero para terminar, hermanos, vamos a leer solamente esas primeras líneas de la tercera escena. Y entonces Juan escucha al Señor y le da todo lo referente a las 7 iglesias, la primera escena. La segunda escena, Juan ve el trono de Dios, la gloria de Dios, ve a los 24 ancianos, a los 4 seres vivientes, ve la alabanza en el cielo y también empieza a ver la gran tribulación de la tierra. ¿Verdad? Pero entonces, en Apocalipsis 17:1, ¿estamos ahí? Dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo. Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Acuérdate que eso significa muchos pueblos. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Entonces me llevó en el espíritu a un desierto. Entonces vemos ahí la tercera escena en donde otra vez el Señor lo lleva en el espíritu o entra en el espíritu, ¿sí? De Dios. Entonces, pero en este caso, ahora ya no es para explicarle lo de las 7 iglesias, ya no es para explicarle la alabanza en el cielo ni la gran tribulación, sino ahora es para que veía en el desierto, oyera un mensaje que le está diciendo aquí, que le dice, me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de inmundicias de su inmoralidad. Sobre su frente había un gran nombre escrito, un misterio, que decía, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a una mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste era y ya no existe, y está por subir del abismo.
e ir a la destrucción, y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no es, pero que vendrá. ¿Sí? Y eso es lo que dice, pero que vendrá. Entonces, ese es una parte que debemos de ver. Entonces, es un momento que define desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, ahorita ya nos da tiempo de ver eso. Esperemos la próxima semana ver la tercera escena bien. Pero, inclusive la segunda escena no la hemos visto bien porque abarca todos los versículos del capítulo 4 hasta al capítulo 16. Esa es toda la segunda escena. Ahorita como que en estos momentos solamente estamos haciendo un bosquejo para que podamos entender tres partes en donde el Espíritu le muestra a Juan cuatro escenas del Apocalipsis. ¿Sí? Una que es la iglesia, otra que es el cielo, la alabanza y el contraste. La primera escena es la iglesia. La segunda escena es el contraste entre la alabanza del cielo y la tribulación en la tierra. Alabanza en el cielo y tribulación en la tierra. La tercera escena es que pueda haber la caída de los reinos de la tierra a través de lo que son la gran ramera que es Babilonia, el anticristo, el falso profeta y la bestia, o Satanás, para decirlo así, la serpiente antigua, que son echados al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, la tercera escena es recopilar a todos los personajes, entre ellos la muerte, a todos los personajes que han hecho tanto daño al ser humano y al Señor, o han querido hacer daño al Señor, ¿verdad? Porque al Señor, Él es glorioso, pero que han querido hacer daño al reino de Dios, al reino de los cielos, a sus pueblos, a sus hijos, y que nos muestra que no ha podido y no podrá, y van a ser vencidos. ¿Qué van a ser vencidos? Los reinos de la tierra que no aman a Dios, todos los reinos, la gran Babilonia, que es la religión o el sistema religioso. Si te fijas en la descripción de esa mujer babilónica, es una mujer religiosa, que en vez de traer una copa de las oraciones de los santos, trae una copa de abominaciones. Trae un vestido escarlata o rojo, que significa salvación, pero ella lo trae como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Es una profanación. Y todo eso que manifiesta es todos aquellos. Babilonia entonces representa ¿qué cosa? Todos aquellos los que dicen conocer a Dios, los que dicen amar a Dios o los que dicen ser de Dios, pero que no lo son, que solamente son religiosos, que solamente son falsos y que se embriagan con el mundo y que buscan las cosas del mundo. Entonces, la tercera escena nos explica, ahí está Babilonia, ahí está los reinos de la tierra, los reyes de la tierra, los cuernos, el poder, ahí está el anticristo, ahí está el falso profeta, ahí está la serpiente antigua o Satanás, ahí está la bestia la bestia, y ahí está la muerte. Y todos serán vencidos por el Señor. Y la cuarta escena, ¿qué es la cuarta escena de cuando Dios lleva a Juan en el Espíritu? Ve la gloria de Dios, ve la nueva Jerusalén, ve el reino eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva. Amén, aleluya. Entonces, si te das cuenta, el Apocalipsis tiene 4 escenas principales que el Espíritu Santo le muestra a Juan. Esto es para incentivarte, hermano, a que tú leas tu Biblia, que leas Apocalipsis y también te intereses
te intereses en escudriñar, en amar la palabra, porque esto fue dado a sus siervos, a los que le esperan y guardan su palabra para el día que es pronto, el día final. Le damos gracias a Dios. Amén. Bendito Señor. Padre, gracias. Sí, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Te rogamos, oh Dios, que llenes el corazón de cada uno, Señor. Porque, Padre, verdaderamente estamos necesitados de ti, Señor. Estamos, Señor, anhelantes de tu regreso, anhelantes de tu victoria y de tu gloria para siempre, Señor. Pero, Padre, vence en nuestros corazones. Padre, vence en nuestras mentes, en nuestras intenciones, en nuestros pensamientos. Vence, Señor. Tú ten la victoria de nuestro corazón y de nuestra vida, Señor. Conquístanos, Señor, para siempre y danos de tu gloria, de tu gracia, de tu amor. Con tu presencia, Señor. Estando contigo, Señor, para siempre. Gracias, oh Dios, por este amor tan grande que nos das. Limpia nuestro corazón, Señor. No permitas que nuestro corazón se desvíe en nada al mundo ni en nada a las cosas del mundo, Señor, sino que tengamos una sobriedad, Señor, para que podamos estar siempre despiertos y atentos, en vela, orando, porque tú vienes pronto, Señor. Gracias, oh Dios, gracias, Cristo Jesús. Danos de tu bendición, de tu palabra, de tu gracia. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor. Te ruego, Dios, les des fuerzas, les des esa visión gloriosa de tu palabra, Señor, para siempre, Señor. Y nos llenes, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Nos fortalezcas y nos guardes, Señor, porque estamos necesitados de ti, Señor, siempre, Señor. Gracias. Bendito Dios, te amamos, te bendecimos y bendecimos tu nombre, oh Dios, porque tú, Señor, eres nuestro todo. Tú, Señor, eres el que llenas nuestro corazón, el que nos alientas, el que nos das fuerzas, el que nos motivas para seguir adelante, el que nos incentiva, Señor, para llegar a la meta. Y, Padre, el que nos das la esperanza viva de que tú, Señor, eres fiel y verdadero. La esperanza viva de que tú no fallas, de que tú eres real, Señor, y te amamos a ti, Señor. Gracias, oh Dios, gracias, oh Padre. Llena el corazón y la vida de mis hermanos. Dales fuerzas, dales de tu amor, Señor. Limpia, Señor, nuestros corazones. Y, Padre, que el amor hacia ti crezca cada vez más, Señor, para que dé fruto tu Espíritu Santo en nosotros, en ese amor, en ese gozo, en esa paz, en esa benignidad, en ese dominio propio. Sí, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Queremos alabarte, Señor. Aleluya.